tarde tranquila en un pequeño pueblo del interior. Las calles empedradas reflejaban la luz dorada del sol, y el sonido distante de niños jugando se mezclaba con el canto de los pájaros. Entre aquellas casas sencillas vivía Elena, una joven madre que, desde el nacimiento de su hijo, percibía algo diferente en él. El niño, llamado Miguel, tenía solo 6 años, pero llevaba en la mirada una profundidad extraña para su edad, como si guardara dentro de sí recuerdos de un tiempo que no le pertenecía. Desde muy temprano, Miguel solía hablar de cosas que Elena no lograba comprender. Mencionaba el mar como si lo conociera íntimamente, describiendo con detalles las olas, la fuerza de las corrientes y hasta el olor salado que se impregnaba en la piel. Cierta noche, mientras ella lo acostaba, él murmuró bajito: «Mamá, ¿alguna vez has estado solo en una isla, sin nadie cerca, esperando un barco que nunca llega?» El corazón de Elena se encogió. Pensó que era solo fruto de la fértil imaginación de un niño, pero los relatos no pararon ahí. Con el tiempo las historias se volvieron más complejas. Miguel hablaba de una tormenta que lo había arrojado al mar, de maderas rotas que flotaban a su alrededor y de la desesperación de aferrarse a una de ellas para no ser engullido por las olas. Describía la sensación de arena fría bajo sus pies descalzos cuando finalmente llegó a una playa desierta, rodeada de cocoteros y silencio. Sus ojos se llenaban de lágrimas mientras narraba el viento cortante de las madrugadas y la soledad profunda que se extendía como un peso en el pecho. Era como si realmente hubiera vivido cada detalle. Elena comenzó a observar que no se trataba solo de fantasías de infancia. Miguel hablaba en primera persona, como si reviviera memorias, y a veces se despertaba en medio de la noche llorando, con los labios agrietados, pidiendo agua de coco como si aún estuviera en aquella isla. Lo más inquietante era la precisión de sus descripciones. Hablaba de plantas que ella misma tuvo que buscar en internet para confirmar que existían. ¿Cómo un niño tan pequeño podría saber eso? Cierta tarde, cuando un trueno resonó en el cielo y la lluvia comenzó a caer fuerte, Miguel se acurrucó en el rincón de la habitación, temblando. Con la voz embargada, dijo: «Así empezó. Primero el cielo se oscureció, luego el viento se volvió contra nosotros y el barco se rompió. A Elena se le heló la sangre». No había forma de negarlo. El chico parecía estar narrando algo que traspasaba los límites de la imaginación. Intentó hablar con otras madres, pero todas se reían o le aconsejaban no darle importancia. «Los niños inventan muchas cosas», decían. Sin embargo, Elena percibía el sufrimiento real detrás de aquellas palabras. No era solo invención, era un dolor que desbordaba de dentro del niño, una memoria cargada de emoción. Una noche, Miguel sorprendió aún más a su madre. Estaban cenando cuando, de repente, él dejó el tenedor a un lado, miró fijamente a la pared como si estuviera distante y declaró: «Viví 20 años solo en aquella isla. Ya fui un hombre antes de ser tu hijo». Elena se quedó paralizada. La voz infantil parecía cargada de una madurez extraña, como si por un instante otra presencia hablara a través de él. A partir de ese día, Elena comenzó a registrar los relatos de su hijo en un cuaderno. Cada vez que él recordaba algo, ella anotaba con cuidado, intentando organizar los fragmentos de una historia que surgía entre los espacios de la vida presente. Miguel describía los primeros días después del naufragio, la lucha por encontrar agua potable, el miedo de las noches oscuras donde solo el sonido de las olas lo acompañaba. Hablaba de cómo aprendió a encender fuego frotando piedras, de cómo subía a árboles altos para coger cocos y hasta de una marca que había hecho en un tronco para contar el paso de los días. Lo más impresionante era la noción del tiempo. Él insistía en decir que estuvo en aquella isla por 20 años. ¿Cómo una criatura de 6 años podría tener la percepción exacta de décadas? Hablaba sobre ver su propio cuerpo envejecer, sobre los cabellos que se volvieron largos y blancos, sobre las manos callosas por el trabajo diario de sobrevivir. Relataba incluso los momentos en que conversaba solo para no enloquecer con el silencio absoluto. Cierta mañana, mientras jugaba con bloques de construcción,
Miguel comenzó a disponer las piezas de manera extraña, formando lo que parecía ser una pequeña cabaña. Elena se acercó y le preguntó qué estaba construyendo. Él respondió naturalmente: «Es mi casa de paja. La hacía así para protegerme de la lluvia, pero siempre entraba viento por los laterales. Nunca logré dejarla firme como yo quería». El detalle del relato hizo que a Elena le recorriera un escalofrío por la espalda. Los vecinos comenzaron a notar algo diferente también. En una fiesta familiar, Miguel cogió un trozo de madera y comenzó a afilar una punta con un cuchillo de juguete, diciendo que así hacía sus lanzas para pescar. Habló sobre peces grandes que nadaban cerca de la costa y sobre la paciencia necesaria para esperar el momento justo de lanzar el arma. Los adultos se miraron entre sí, desconcertados, sin saber cómo reaccionar a aquella escena. Con el tiempo, Elena percibió que cuanto más Miguel hablaba sobre la vida pasada, más parecía aliviar un peso invisible, pero al mismo tiempo surgían momentos de gran melancolía. A veces se alejaba de los juegos comunes de su edad y prefería mirar el horizonte, como si buscara un mar que no estaba allí. Otras veces lloraba en silencio, diciendo extrañar a alguien que nunca llegó. En una de esas ocasiones, Elena preguntó suavemente: «¿A quién extrañas, mi amor?». Miguel la miró con seriedad y con una tristeza adulta en sus ojos respondió: «A todos. Yo esperaba que un barco viniera, que alguien me salvara, pero pasaron años y nadie nunca apareció. Aprendí a vivir solo, pero la soledad nunca se fue». Esas palabras resonaron dentro de Elena como un lamento profundo. Ella comprendió que, de alguna forma, su hijo cargaba dentro de sí cicatrices de una existencia anterior. No era solo una historia inventada, era una experiencia que aún palpitaba, pidiendo ser escuchada. Conforme pasaban los días, Miguel continuaba trayendo nuevos recuerdos, siempre con la misma riqueza de detalles y el mismo dolor silencioso. Era como si a cada memoria revelada una pieza del rompecabezas espiritual encajara, revelando no solo la historia de un náufrago, sino también la profundidad de un alma que atravesaba el tiempo en busca de comprensión. Las semanas se volvieron más intensas para Elena, que ya no conseguía ignorar el peso de las revelaciones de su hijo. Cada relato parecía abrir una ventana a un pasado distante, y ella se veía dividida entre el asombro y la necesidad de proteger a aquel niño tan sensible. Miguel, a pesar de tener solo 6 años, hablaba como si hubiera atravesado décadas de vida solitaria, como si hubiera realmente cargado sobre sus hombros la existencia de un hombre que el mundo olvidó. Una tarde, al llevarlo al parque, Elena percibió cómo reaccionaba de manera diferente a los otros niños. Mientras los chicos corrían por el césped o jugaban en el tobogán, Miguel se apartó y se quedó cerca del lago artificial que había allí. Sus ojos se fijaron en el agua y se quedó inmóvil, como si escuchara voces que nadie más podía oír. Elena se acercó despacio, temiendo interrumpir aquel momento, y oyó a su hijo murmurar: «Las olas me contaban secretos. A veces parecía que el mar quería consolarme, otras veces quería tragarme. Hablaba con él todas las noches». Elena sintió un nudo en el corazón. Era como si el niño tuviera un vínculo inquebrantable con el océano, incluso sin haber vivido nunca cerca de la playa. Describía la relación con el mar como quien habla de un amigo íntimo o de un enemigo impredecible. Ella lo abrazó, intentando traer de vuelta la ligereza de la infancia, pero sabía que, dentro de él, había un universo marcado por recuerdos que no pertenecían a su corta vida actual. En casa, Elena comenzó a investigar más profundamente sobre fenómenos de vidas pasadas. Encontró relatos de niños que, poco a poco, recordaban existencias anteriores, describiendo con precisión lugares, objetos y personas que nunca conocieron. Algunas de esas historias venían de diferentes culturas, otras eran estudiadas por psicólogos y especialistas en reencarnación. Para Elena, cada palabra que leía parecía confirmar lo que vivía diariamente con su hijo. Miguel, por su parte, parecía sentir cierto alivio al compartir sus recuerdos. Contaba sobre la rutina solitaria que mantenía en la isla. Se despertaba al amanecer, buscaba frutos,
pescaba y mantenía un fuego encendido para ahuyentar a los animales. A veces se sentaba ante las llamas e imaginaba que alguien estaba allí a su lado, solo para fingir que no estaba tan solo. Decía que inventaba historias para sí mismo, creando personajes invisibles que lo acompañaban, y hasta les daba nombres. Era la única manera de no enloquecer, confesaba con simplicidad, como si fuera algo natural. Cierta noche, mientras observaban las estrellas por la ventana, Miguel apuntó al cielo y dijo: «Me quedaba mirando las estrellas todas las noches, esperando que alguien en algún lugar mirara las mismas estrellas y me encontrara. Era mi esperanza, pero el tiempo pasaba y nadie venía». Elena sintió las lágrimas resbalar sin conseguir contenerlas. La inocencia infantil mezclada con el dolor maduro de su hijo era algo que desafiaba cualquier explicación lógica. Con el paso de los días, los sueños del niño comenzaron a intensificarse. Muchas veces se despertaba en medio de la noche jadeando, diciendo que aún sentía el frío de la arena mojada bajo el cuerpo, o que había visto nuevamente el barco destrozándose en las olas. En una de esas madrugadas, le contó a su madre que recordaba el momento exacto en que percibió que no habría rescate. «Hice marcas en un árbol, una por cada día. Al principio contaba esperando llegar a 100, pensando que hasta entonces alguien vendría. Luego, cuando percibí que nadie vendría, dejé de contar. Era demasiado doloroso ver aquellas marcas acumularse». Estos relatos despertaron en Elena una mezcla de dolor y fascinación. Intentaba consolarlo, pero comprendía que su hijo necesitaba exponer esas memorias para aliviar el alma. No había cómo negarlo. Miguel parecía cargar consigo la voz de un hombre que sobrevivió a la soledad absoluta. Un episodio marcante sucedió un fin de semana, cuando Elena decidió llevarlo a una pequeña playa cercana a la ciudad. Quería ver cómo el niño reaccionaría ante el mar real, no solo el lago artificial. Tan pronto como llegaron, Miguel se detuvo en la orilla de la arena, se quedó en silencio y respiró hondo, como si reconociera aquel escenario. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es igual», murmuró. «El olor, el sonido. Me siento de vuelta allí». Caminó lentamente hasta donde las olas tocaban sus pequeños pies y cerró los ojos. Por un instante parecía más viejo, más cansado, como si estuviera reviviendo años de espera en silencio. Elena lo observaba de lejos, sintiendo una mezcla de compasión e impotencia. Cuando lo llamó para jugar, Miguel apenas sonrió levemente y respondió: «No es para jugar, mamá. El mar no es un juguete. Puede ser amigo, pero también puede ser cruel». Después de aquel día, Elena pasó a creer que el mar era la clave de todo. Era en él donde las memorias más fuertes de Miguel parecían estar guardadas, como si cada ola trajera de vuelta fragmentos de una vida olvidada. Al mismo tiempo, era también su herida más profunda, recordándole constantemente la soledad y el abandono. Lo que más intrigaba a Elena era cómo Miguel describía el envejecer en aquella isla. Hablaba sobre ver los hilos blancos apareciendo en su barba, sobre sentir los músculos debilitarse con el paso de los años, sobre la resignación de no esperar más un rescate. «Aprendí a ser viejo solo, sin nadie que me cuidara», decía. Era algo imposible para un niño de esa edad inventar con tanta claridad. Elena comenzó a registrar grabaciones de audio y video de los relatos de su hijo, temiendo que, con el tiempo, las memorias se borrasen. En cada relato, Miguel parecía oscilar entre el niño frágil que necesitaba ser abrazado y el hombre que cargaba la sabiduría amarga de 2 décadas de soledad. Había momentos en que su voz se volvía más firme, como si él realmente reviviera aquel otro yo que un día fue. Cierta mañana, Miguel preguntó a su madre algo que la dejó sin palabras. «Mamá, ¿por qué tuve que volver? ¿Por qué necesité nacer de nuevo después de tanto tiempo solo?» Elena no supo responder. Solo lo abrazó fuerte, intentando transmitir a través del cariño aquello que las palabras no podían explicar. Con el tiempo, ella percibió que la historia de Miguel no era solo una narrativa extraña, era un llamado, una búsqueda de sentido. El niño no quería solo compartir recuerdos,
Quería entender por qué había pasado por aquello, por qué la vida lo había arrojado a tanta soledad. Había una inquietud profunda en su alma, un deseo de comprender el propósito de todo, y fue en ese punto donde Elena, por primera vez, comenzó a considerar que quizás su hijo no fuera solo un niño con una imaginación fértil, tal vez fuera, de hecho, un alma antigua, cargando cicatrices invisibles que necesitaban ser curadas en esta nueva existencia. Los recuerdos de Miguel comenzaron a volverse aún más intensos cuando cumplió 7 años. Era como si, a medida que crecía, la frontera entre el presente y el pasado se volviera más delgada, permitiendo que emergieran memorias cada vez más nítidas. Helena, que ya se había acostumbrado a los relatos de su hijo, comenzó a notar que los detalles ahora venían acompañados de emociones más profundas, casi como si él estuviera reviviendo no solo imágenes, sino también sentimientos olvidados. Una tarde silenciosa, Miguel tomó una hoja de papel y comenzó a dibujar. Elena se acercó y percibió que garabateaba algo parecido a una cabaña hecha de troncos y hojas anchas. Al lado, dibujó una hoguera y lo que parecían pequeños trazos alineados en un tronco. Al preguntarle qué era aquello, Miguel respondió sin dudar: «Son las marcas de los días». Tachaba uno por uno hasta que el tronco se llenó. Después necesité escoger otro árbol. Su voz era firme, y por un instante Elena sintió que no era un niño hablando, sino alguien que ya había atravesado una vida entera de espera. Estos recuerdos comenzaron a mezclarse con los sueños. Muchas veces Miguel se despertaba llorando, diciendo que aún podía sentir el frío de las tormentas, el miedo del viento que rugía contra las palmas de su cabaña y la oscuridad de la noche sin nadie cerca. En una de esas madrugadas se aferró al brazo de su madre y susurró: «Yo gritaba, mamá. Yo gritaba al cielo, pidiendo que alguien me escuchara, pero solo el mar respondía». Elena, impotente ante aquel dolor, solo lo envolvió en sus brazos, intentando calentar con amor el alma cansada de su hijo. Con el tiempo, Miguel comenzó a hablar sobre las reflexiones que hacía mientras estaba solo. Contaba que después de años esperando un rescate que nunca llegó, empezó a pensar en la vida de una manera diferente. Decía que comenzó a aceptar la soledad como parte de su viaje, como si fuera una prueba impuesta por algo mayor. «Aprendí a escuchar el silencio», afirmaba. «Al principio era cruel, me hacía sentir pequeño y abandonado, pero después percibí que el silencio también me hablaba. Me enseñó paciencia, me enseñó a valorar hasta el menor soplo de viento». Elena se quedaba impresionada con la profundidad de esas palabras, provenientes de un niño tan pequeño. Era imposible no creer que algo mayor estaba sucediendo. No se trataba de invención, sino de recuerdos que cargaban el peso de una vida entera. Cierto día, al caminar con su hijo por la orilla de un río, Miguel se detuvo y se quedó mirando fijamente la corriente. Después de un largo silencio dijo: «Yo construí una balsa, mamá. Pasé semanas juntando troncos y atándolos con lianas. Quería salir de aquella isla. Cuando finalmente empujé la balsa al mar, el viento me llevó de vuelta a la misma playa de donde había salido. Era como si la isla no quisiera dejarme ir». A Elena se le erizó el cuerpo. El relato era tan vívido que casi pudo imaginar la escena ante sus ojos. El niño también hablaba sobre el paso del tiempo. Contaba que en los primeros años marcaba cada cumpleaños improvisando pequeñas celebraciones. Hacía coronas de hojas, encendía hogueras más grandes y hablaba consigo mismo como si estuviera rodeado de amigos invisibles. Pero con el paso de los años, las fechas perdieron el sentido. Después de 10 años dejé de celebrar, ya no había alegría. Solo existía el pasar de los días y la lucha por sobrevivir. Estos relatos pesaban sobre Elena, pero al mismo tiempo la fascinaban. Se preguntaba si su hijo había sido puesto en su vida con algún propósito mayor. Quizás aquella criatura estaba destinada a transmitir un mensaje, a enseñar algo sobre la fuerza del espíritu humano ante la soledad y el abandono. Miguel, por su parte, parecía cada vez más consciente de la dualidad entre sus dos existencias. A veces hablaba como el niño que era, pidiendo jugar o comer dulces.
pero en otros momentos asumía la postura de alguien mucho mayor, con una mirada distante y una melancolía que ningún niño debería cargar. En una noche silenciosa, mientras la lluvia caía suavemente afuera, Miguel reveló uno de los recuerdos más dolorosos. Contó que en cierto momento de su vida en la isla ya no tenía fuerzas para luchar. Sintió que la soledad había vencido. Se tendió en la arena, listo para entregarse al destino. Cerré los ojos y pedí que el mar me llevara. Pero en vez de eso, desperté al día siguiente con el sol quemándome la cara. Era como si la vida me hubiera obligado a continuar. Sus ojos llorosos reflejaban el dolor de alguien que había enfrentado el límite de la esperanza. Elena lo abrazó con ternura, pero dentro de sí comprendió algo profundo. Miguel no era solo un niño viviendo recuerdos confusos. Él era el testimonio vivo de que el alma lleva sus historias, incluso cuando el cuerpo vuelve a empezar. Cada memoria parecía ser un fragmento de una verdad mayor, una prueba de que la vida se extiende más allá de la muerte, más allá del tiempo y del espacio. A medida que los meses pasaban, Miguel comenzó a hablar también sobre la espiritualidad que descubrió en la isla. Contaba que en sus noches de mayor desesperación sentía una presencia invisible a su lado, como si alguien lo observara y le diera fuerzas. Decía escuchar una voz suave que susurraba dentro de él. Todavía no es el fin, continúa. Para Elena, aquellas palabras eran la confirmación de que, incluso en la soledad más profunda, no estamos totalmente abandonados. Estas revelaciones tocaron a Elena de una manera que jamás había imaginado. Comenzó a percibir que tal vez la experiencia de su hijo no fuera solo un recuerdo personal, sino un mensaje para todos los que cruzaran su camino. Un mensaje sobre resistencia, fe y la fuerza de continuar incluso cuando todo parece perdido. En una conversación silenciosa consigo misma, Elena preguntó: ¿por qué mi hijo? ¿Por qué él tuvo que cargar con esta carga? Pero al mirar a Miguel, entendió que tal vez no era una carga, sino un don. El don de sacar a la luz aquello en lo que muchos temen creer: que la vida no termina, que el alma viaja, que cada existencia lleva lecciones que se entrelazan con las siguientes. Y así, entre lágrimas y descubrimientos, Elena pasó a aceptar que el niño que tenía en sus brazos no era solo su hijo, sino también un alma antigua que había cruzado océanos de dolor para llegar hasta ella. Con el pasar de los años, las memorias de Miguel no disminuyeron. Por el contrario, se volvieron parte de quien era, moldeando su forma de ver el mundo. Mientras otros niños de su edad se preocupaban solo por juguetes y dibujos animados, él parecía llevar dentro de sí un sentido de responsabilidad y sabiduría que muchas veces asustaba a Elena. Una tarde de otoño, madre e hijo estaban sentados en el patio, observando las hojas caer. Miguel, con una mirada distante, dijo: «¿Sabes, mamá? Aprendí que la vida nunca nos deja solos de verdad. Incluso en aquella isla, cuando yo pensaba que no tenía a nadie más, percibí que había algo mayor observándome. Sentía que necesitaba continuar, porque aún había un motivo para que yo estuviera allí». Elena, emocionada, preguntó: «¿Y cuál era ese motivo, mi amor?». Él la miró con ternura y respondió: «Tal vez era para llegar hasta ti, para tener una nueva oportunidad de vivir, pero esta vez con amor». Aquellas palabras atravesaron a Elena como una flecha. De repente, todo el sufrimiento que Miguel cargaba en sus memorias parecía tener un propósito. Tal vez, de hecho, el alma tuvo que pasar por la soledad para valorar la presencia del otro. Tal vez aquellos 20 años de espera y silencio fueron la preparación para una vida en la que el amor sería el centro de todo. Las experiencias espirituales de Miguel también comenzaron a profundizarse. Él relataba sueños en los que veía el mar abrirse ante él, revelando un camino iluminado que lo guiaba hasta una playa dorada. En esas visiones, él decía encontrar personas que lo recibían con sonrisas, abrazos y músicas suaves. Ellos me dicen que no necesito tener miedo, que la soledad terminó, pero también dicen que aún no es hora de quedarse allí para siempre, porque tengo cosas que hacer aquí. Elena escuchaba con atención, sintiendo que, a través de su hijo,
recibía mensajes que venían de un plano más elevado. Era como si Miguel fuera un mensajero entre dos mundos, trayendo consigo lecciones que ningún libro podría enseñar. Con el tiempo, la propia Elena comenzó a cambiar. Las preocupaciones cotidianas perdieron parte de su peso, y ella pasó a valorar más los pequeños gestos. La sonrisa de Miguel al despertar, el abrazo inesperado, las conversaciones por la noche antes de dormir. Todo esto parecía tener un significado mayor. Ella entendía que la vida, a pesar de sus dolores, era un don precioso. En una noche especialmente silenciosa, Miguel hizo una revelación diferente. Dijo que en su vida pasada había llegado a hablar con el mar como si fuera una divinidad. Yo preguntaba, ¿por qué me dejaste aquí? ¿Qué hice para merecer esta soledad? Y el mar nunca respondía. Pero poco a poco percibí que el silencio era la respuesta. Era como si me dijera, aprende a escucharte a ti mismo. Esas palabras quedaron resonando en el corazón de Elena. Ella comprendía entonces que su hijo no solo recordaba una vida pasada, sino que traía consigo enseñanzas profundas sobre resiliencia, fe y autoconocimiento. Los relatos de Miguel también comenzaron a despertar la atención de otras personas. Algunas vecinas que antes desconfiaban pasaron a escuchar con respeto cuando él hablaba. Incluso los profesores notaron su madurez inusual. Un día en la escuela, escribió una redacción sobre qué es la vida. Mientras otros niños hablaban de juguetes y sueños, Miguel describió la vida como un océano que nos prueba con tormentas, pero que también nos da agua para beber y nos muestra estrellas para guiar. La profesora, conmovida, llamó a Elena y le dijo, su hijo tiene un alma antigua. Él dice cosas que no podrían venir solo de la imaginación. Comprendiendo la importancia de aquel viaje, Elena pasó a registrar cada momento no con miedo, sino con gratitud. Ella percibía que tal vez un día otras personas necesitarían oír esta historia, y que la experiencia de Miguel podría tocar corazones que también se sentían solos. Miguel, por su parte, comenzó a comprender que su vida presente era una oportunidad de sanación. Él decía que, a diferencia de su vida pasada, ahora tenía a alguien que lo escuchaba, alguien que lo amaba. En la isla nadie escuchaba mi voz. Ahora cada vez que tú me escuchas, mamá, yo siento que finalmente no estoy más solo. Estas palabras eran como bálsamo para Elena, que veía en su hijo no solo el dolor de un pasado olvidado, sino también la esperanza de un futuro iluminado. Con el tiempo, las memorias de la vida anterior comenzaron a transformarse en enseñanzas. Miguel hablaba sobre la importancia de valorar la compañía, de nunca desperdiciar la presencia de quien se ama. Decía que la verdadera riqueza no estaba en objetos o conquistas, sino en la conexión con el otro. Y repetía siempre, la soledad me enseñó a amar. Sin ella, yo no sabría el valor del abrazo. Elena comprendió entonces que toda aquella experiencia no era una maldición, sino un regalo disfrazado. El pasado de Miguel era un puente hacia algo mayor, un recordatorio de que el alma nunca muere, de que cada vida es solo un capítulo en una historia infinita. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente en el cielo, Miguel se acostó al lado de su madre y dijo, «Sabes, mamá, creo que la isla era solo una sala de espera. Yo estuve allí hasta que estuve listo para venir aquí, y ahora, aquí contigo sé que no voy a esperar más solo». Elena, con lágrimas en los ojos, besó la frente de su hijo y agradeció en silencio. Agradeció por tenerlo en su vida, por ser testigo de un misterio tan profundo, y por percibir que a través de aquel niño había descubierto un sentido mayor para su propia existencia. Y así, la historia de aquel niño que decía haber sido un náufrago por 20 años en una vida pasada, no se convirtió solo en un relato curioso, sino en un mensaje de esperanza. Una prueba de que, incluso en las mayores tempestades, el alma encuentra formas de continuar. Un recordatorio de que nunca estamos realmente solos, pues la vida siempre nos da una nueva oportunidad, en un nuevo cuerpo, en un nuevo tiempo, para que podamos aprender a amar nuevamente. Miguel se durmió esa noche con una leve sonrisa en el rostro, como quien finalmente encuentra paz.
Y Helena, al observarlo dormir, comprendió que la mayor revelación de todas no estaba solo en las memorias de la isla, sino en el presente, en el amor que ahora compartían, en el lazo indestructible que unía a madre e hijo, y en el eterno misterio del alma que viaja, pero nunca se pierde.